Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las mediciones básicas y multímetros. Vamos a ver cómo se realizan unas mediciones de corriente, de voltaje y de resistencia, y vamos a ver cómo se emplean estos multímetros para realizar esas mediciones. Van a ser unas mediciones básicas, pero según vayamos avanzando en el curso vamos a realizar más mediciones y se va a ir aprendiendo cada vez más sobre esto de las mediciones, así que no os preocupéis si ahora veis que va a ser mucha información, porque también os tengo que adelantar en este vídeo sobre los circuitos en serie y paralelo, para que entendáis por qué colocamos el multímetro de una manera u otra dependiendo de lo que se esté midiendo. Pero cuando veamos ya el tema de los circuitos en serie y paralelo en otros vídeos, ahí ya se va a profundizar más sobre esto y, como digo, se van a realizar también mediciones y se va poco a poco a entender cada vez más. Bueno, pues vamos a empezar por los medidores. Y en electrónica nos podemos encontrar tres tipos de medidores, que son los que estoy marcando aquí. Tenemos el voltímetro, el amperímetro y el ohmmetro. ¿Qué mide el voltímetro? Como su nombre indica, pues mide el voltaje. ¿Qué mide el amperímetro? Pues mide la corriente, es decir, los amperios. ¿Y qué mide el ohmmetro? Pues mide la resistencia, es decir, los ohmios, si consigo ponerlo bien. Bueno, no quiere, los ohmios. Bueno, normalmente se suele emplear un solo instrumento, que se llama multímetro, que es la combinación de estos tres medidores. Bueno, pues aquí lo veis, multímetro es la combinación de los tres medidores que acabamos de ver así. Si nosotros queremos medir una de estas cantidades, simplemente con mover un interruptor, que lo vamos a ver ahora enseguida, y situarnos en la función correspondiente, realizaremos la medida de dicha cantidad. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Y qué tipos de multímetros nos podemos encontrar? Bueno, tenemos dos tipos de multímetros. Tenemos el multímetro analógico y el multímetro digital. Bueno, pues a simple vista ya veis las diferencias que nos podemos encontrar entre ellos. ¿Cuál es el que más se emplea? Pues se emplea el multímetro digital. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas más ventajas frente a los multímetros analógicos. Eso de las ventajas lo vamos a ver en el siguiente vídeo, porque si lo pongo en este vídeo, al final va a ser muy largo y no quiero que los vídeos sean muy largos. Bueno, pues para que veáis simplemente cuáles son los multímetros que se emplean. Vamos a empezar a ver cómo se realiza la medición de la corriente. Aquí tenemos un circuito básico, un circuito simple, porque se trata de un resistor y una fuente de alimentación que están conectados mediante unos conductores. Recordad que se necesita de un voltaje que atraviese una resistencia para que la corriente fluya. Pues aquí lo tenemos. ¿Qué ocurre con la corriente? Bueno, mirad, dos cosas. La cantidad de corriente que sale de la terminal positiva es la misma que entra por la terminal negativa, porque no tenemos ningún sitio por donde se pueda perder corriente ni agregar corriente por ningún sitio. Es decir, la misma que sale tiene que ser la misma que entra. Esto es como si tuviésemos aquí una tubería y entra aquí agua, una cierta cantidad de agua, pues esa cantidad de agua que entra es la misma que sale por el otro lado, porque no tenemos ninguna tubería por donde se pierde agua, ni tenemos otra tubería por donde agregar agua. Solo tenemos este sitio por donde entra, viaja por este sitio y sale por el otro lado. Bueno, pues siempre va a ser la misma cantidad. Lo mismo pasa con la corriente. ¿Y qué más pasa con la corriente? Como podemos ver, bueno, pues que la corriente sale de la terminal positiva, viaja por el conductor, atraviesa la resistencia del resistor, continúa por el conductor, bien hecho, claro, y termina entrando por la terminal negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente solo tiene un camino por donde viajar. Es decir, que sale de la terminal positiva y tiene que viajar hasta la terminal negativa. Bueno, pues para viajar de un punto a otro lo hace por un solo camino, como podemos ver aquí. Cuando tenemos un solo camino, la misma corriente que salía de la terminal positiva es la misma que tenemos viajando por aquí, es la misma que tenemos viajando por aquí, la misma viajando a través del resistor, la misma viajando por aquí y la misma que acaba entrando por la terminal negativa. Como si tuviésemos, como antes, una tubería, un poco más pequeña, claro está, una tubería, aquí entra agua y una vez que el agua ha hecho todo el recorrido, bueno, pues la misma cantidad que entra es la misma que sale y es la misma que está viajando por aquí, es la misma que está viajando por aquí, es la misma que está viajando por aquí y es la misma que está saliendo por aquí. Pues lo mismo ocurre con la corriente. Como solo tiene un camino por donde viajar, toda esa cantidad de corriente que sale de la terminal negativa es la misma que está viajando por cualquier punto del circuito. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cómo realizamos las mediciones de corriente? Bueno, pues lo que se hace es crear un abierto. En este punto ya tenemos un circuito abierto y conectamos el multímetro de esta manera. Mejor dibujado, pero así, de esta manera es como aquí tenemos la pantalla, aquí tenemos el interruptor, que lo vamos a ver enseguida, y aquí tenemos una terminal positiva y una terminal negativa. Bueno, pues así es como se realizaría la medición de la corriente, es decir, se crea un abierto y luego mediante un cable, este de aquí, se conecta la terminal positiva
con una punta del cable, y luego la otra punta del cable se conecta con el conductor que está conectado a la terminal positiva de la fuente de alimentación. Y lo mismo con otro cable para la terminal negativa, es decir, la punta de un cable va conectado a la terminal negativa del multímetro y la otra punta va conectado al conductor o conector que está conectado a la terminal negativa de la fuente de alimentación. Pues así es como se realizaría la medición de la corriente. Y aquí lo podéis ver muchísimo mejor, claro está. Bueno, pues tenemos aquí la terminal positiva del multímetro y aquí la negativa, y mediante cables se está realizando la conexión para que las terminales positivas tanto del multímetro como del circuito eléctrico de la fuente de alimentación queden conectadas, y también las terminales negativas. ¿Qué cables, qué colores de cables se emplean? Bueno, pues por convención el cable rojo se emplea para conectar las terminales positivas y el cable negro se emplea para conectar las terminales negativas. Es decir, el cable rojo se conecta, una de las puntas del cable rojo se conecta a la terminal positiva del multímetro y la otra punta al conector que va conectado a la terminal positiva de la fuente de voltaje. Y lo mismo con el cable negro, pero para las terminales negativas. Bueno, pues así ya sabemos que cuando tenemos un cable rojo es para las positivas y el cable negro es para las negativas. ¿Qué está ocurriendo aquí con la corriente? Bueno, pues que la corriente sale de la terminal positiva, viaja por el conductor y llega a este punto. Y en este punto viaja por el multímetro, sale del multímetro, atraviesa la resistencia del resistor, continúa por el conductor hasta que llega entrando por la terminal. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un solo camino por donde está viajando la corriente. Recordad, cuando tenemos un solo camino, toda esa cantidad de corriente que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos viajando aquí, es la misma que está atravesando el multímetro, es la misma que está atravesando el resistor y es la misma que está atravesando por aquí y la que está entrando por la terminal. Es decir, nosotros podemos conectar este multímetro en cualquier punto de esta forma, creando un abierto, y vamos a obtener siempre la misma medición de corriente, porque siempre vamos a tener la misma en todos los puntos mientras la corriente tenga un camino por donde viajar. Bueno, pues cuando tenemos esto, cuando tenemos más de un dispositivo electrónico conectados a un circuito eléctrico, de tal forma que la corriente solo pueda viajar por un camino, se trata de circuitos en serie. Eso es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un multímetro y un resistor, más de un dispositivo electrónico conectados a un circuito electrónico o eléctrico, me da igual, pero están conectados de una manera que la corriente solo puede pasar por un camino, viajar por un camino, de una terminal a otra, como vemos aquí. Y esto se llama circuito en serie. Y como solo tenemos un camino, toda la corriente que viaja por todos los puntos es la misma. Entonces la que está atravesando el multímetro, que es el valor que nos va a mostrar el multímetro, es la misma que está viajando por el resistor y viajando por todas partes. Por eso se hace este tipo de conexiones. Cuando veamos los circuitos en serie, se va a profundizar sobre esto y vamos a entender más el por qué se hace así la conexión. Bueno, aquí lo podéis ver mucho mejor. Aquí tenemos un diagrama esquemático del circuito eléctrico de arriba. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un círculo con está representando un multímetro y la que está midiendo corriente. Bueno, pues ¿qué pasa con la corriente? Que viaja por aquí, atraviesa el multímetro, viaja por aquí, atraviesa la resistencia del resistor, viaja por aquí y acaba entrando por la terminal negativa. Bueno, pues toda la corriente que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos aquí, es la misma que tenemos viajando a través del multímetro, es la misma que tenemos aquí, es la misma que tenemos aquí, es la misma que tenemos entrando en la terminal negativa. Si nosotros colocamos aquí el multímetro, en vez de en este lado, nos va a dar igual, porque solo va a tener un camino por donde viajar la corriente. Entonces aquí tenemos dos dispositivos electrónicos conectados en un circuito eléctrico. Y lo tenemos conectados de tal manera que la corriente solo puede pasar por un camino, solo puede viajar por un camino. Bueno, se trata de circuitos en serie, cuando lo tenemos de esta manera. Y recordar que se crea el abierto para obligar a la corriente que atraviese el multímetro, que ese es el valor que nos va a mostrar el multímetro, la que está viajando por el multímetro. Y tiene que ser la misma que todos los puntos. Bueno, ¿cómo terminamos de realizar las conexiones en el multímetro y las mediciones en el multímetro? Bueno, pues una vez que ya hemos realizado aquí las conexiones del cable positivo con el conductor que va conectado a la terminal positiva de la fuente de alimentación y lo mismo con el cable negativo que va conectado con el conductor que está conectado a la terminal negativa, ¿cómo terminamos de realizar aquí las conexiones con esos cables? Bueno, pues estas son las terminales que podemos usar del multímetro. Mejor hecho, voy a intentar marcarlo así. Bueno, pues estas son las terminales. Recordad cuando vimos lo de los conductores y tierra, que os dije que la mayoría de los instrumentos de medición, o de fuentes de potencia también, para hacer referencia donde se conectaba la tierra de referencia, que aparecía con la palabra COM
o con COM doble M. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el COM. Y aquí es donde vamos a conectar el cable negro. El cable negro lo vamos a conectar en COM porque es el de tierra de referencia. Y siempre va a ir aquí. Ahora, ¿dónde va a ir el cable rojo? Porque es para la terminal positiva. Bueno, pues cuando se trata de corriente, pues podemos usar uno de estos dos que vemos aquí. Cuando estemos midiendo corrientes bajas, miliamperios o microamperios, usaremos esta terminal de aquí, es decir, aquí conectaremos el cable rojo. Y si estamos midiendo amperios, por ejemplo, pues ya usaremos esta de aquí que pone 20 amperios y lo conectaremos el cable rojo en esta terminal. Esto de 20 amperios nos está diciendo que es el máximo de amperios que puede medir este multímetro. Si medimos más de 20 amperios, este multímetro tiene un fusible en la parte trasera que es muy fácil de quitar y volver a poner. Pues se rompería ese fusible, pues lo cambiamos por otro y listo. ¿Qué pasa si nosotros estamos midiendo amperios y creemos que son miliamperios y conectamos aquí el cable rojo? Pues pasará lo mismo, que ese fusible se romperá simplemente por seguridad. Entonces, recordar que aquí va para corrientes pequeñas, miliamperios o microamperios, y aquí para los amperios. Bueno, ¿y cómo terminamos de realizar las mediciones? Aquí tenemos el interruptor que se mueve 360 grados para posicionarnos en cualquiera de estos números que aparecen aquí. Bueno, pues aquí tenemos las diferentes funciones. Aquí la función para medir la resistencia. Aquí el voltaje continuo. Aquí el voltaje alterno. Aquí la corriente alterna y aquí la corriente continua. Tiene más, pero estos son los fundamentales. ¿Qué estamos midiendo aquí? Estamos midiendo corriente. Bueno, imaginemos que sabemos que... voy a intentarlo poner mejor, que sabemos que en este circuito está circulando aproximadamente 10 miliamperios. Y lo sabemos porque, claro, una vez que tenemos un valor de voltaje y un valor de resistencia, con la ley de Ohm podremos obtener este dato de corriente. Ahora no lo sabemos, pero bueno, cuando se estén realizando mediciones, supuestamente es que ya sabes la ley de Ohm y muchísimas más cosas. Bueno, pues simplemente ya has hecho el cálculo y sabes que aproximadamente circulan 10 miliamperios. Bueno, pues ¿dónde situamos el interruptor? Vamos aquí a la función de corriente continua y vemos que cada función tiene ciertos intervalos, como podemos ver. Bueno, pues estos intervalos nos están indicando hasta qué cantidad máxima puede medir cada uno de ellos. Es decir, estamos midiendo 10 miliamperios. Bueno, pues si nos situamos aquí en 2 miliamperios, en 2M, esto nos está diciendo que este intervalo solo mide hasta 2 miliamperios. Entonces, si nos situamos aquí, no nos va a mostrar nada porque estamos midiendo 10 miliamperios y esto solo mide hasta 2 miliamperios. Bueno, pues tendremos que situarnos en el siguiente, en el 20M, que nos está diciendo que este mide hasta 20 miliamperios. Y como estamos midiendo 10 miliamperios, pues perfecto, nos lo va a mostrar. También tiene el de hasta 200 miliamperios y hasta 20 amperios, que es el máximo, como nos estaba indicando aquí, para la terminal. Bueno, pues así de simple. Simplemente, si queremos medir un valor que ya sabemos, tendremos que situar el interruptor en un intervalo mayor a lo que se está midiendo, porque si es menor no nos va a mostrar nada. Bueno, pues simplemente para que veáis cómo se realizan las mediciones. Bueno, vamos a ver cómo realizar la medición del voltaje. Imaginemos que queremos saber cuál es el voltaje de una pila. Tenemos aquí una pila, esta es la terminal positiva, mejor indicada, y esta es la negativa. Bueno, pues aquí tenemos un multímetro y nosotros queremos comprobar con el multímetro cuánto voltaje tiene, vaya que me estoy quedando sin sitio para el ratón, tiene esta pila. Bueno, pues aquí tenemos la terminal positiva y la negativa del multímetro. Pues con el cable rojo conectamos ambas terminales, la terminal positiva del multímetro y la terminal positiva de la pila, y lo mismo con el cable negro, pero para las terminales negativas. Y aquí ya obtendríamos el valor del voltaje. Simplemente así de fácil. Y lo mismo si la pila o batería está conectada a un circuito. Como vemos aquí, bueno, pues simplemente realizaríamos, vamos a ver si puedo ir para atrás, realizaríamos la conexión así, positivo con positivo y negativo con negativo. Y nos da igual que esté conectado en un circuito porque estamos realmente conectados a las terminales. Es como si estuviese aquí, suelta. Bueno, pues simplemente para que sepáis cómo se realiza la medición del voltaje de una pila. Y si queremos medir nosotros el voltaje de este resistor en concreto, recordad que cuando tenemos un voltaje y un resistor tiene que haber un voltaje que atraviese una resistencia para que la corriente fluya, y eso es lo que está pasando aquí. Aquí está cayendo o está atravesando cierto voltaje, y en este caso, como solo tenemos un resistor, todo el voltaje, imaginemos que este está dando 12 voltios, pues todos estos 12 voltios están atravesando el resistor, porque es donde está conectado el resistor realmente. Bueno, pues ¿cómo realizamos nosotros la medición de estos 12 voltios, o los voltios que sean? Bueno, pues aquí tenemos otra vez el multímetro, y lo colocamos de la misma manera como si estuviésemos midiendo el voltaje de una fuente de alimentación o de una pila o una batería, como hemos visto hace nada.
Es decir, el cable rojo conecta a la terminal positiva del multímetro y se conecta al conductor o conector que va a la terminal positiva de la fuente de alimentación. Y lo mismo con el cable negro, pero para las terminales negativas. Bueno, pues así de simple se realizaría la medición que está atravesando un resistor. Bueno, pues aquí lo podéis ver más claro. Aquí tenemos el cable rojo para conectar a ambas terminales y el cable negro para conectar ambas terminales negativas. El rojo para las positivas, recordad, y el negro para las negativas. Bueno, pues así es como se realizaría la medición del voltaje. ¿Qué está ocurriendo aquí con la corriente? Bueno, pues la corriente viaja por aquí y llega hasta este punto. Y ahora puede viajar tanto por el multímetro como atravesar el resistor. Y ya juntarse aquí y continuar hasta que llega entrando por la terminal negativa. La que sale por aquí es la misma que tenemos por aquí, es la misma que tenemos por aquí, y es la misma que tenemos por aquí, y es la misma que está entrando por la terminal negativa. Pero aquí no es la misma, aquí no, y aquí tampoco, porque en este punto se divide la corriente. Cierta corriente pasará por aquí y otra cierta corriente pasará a través del resistor. No tiene que ser ni la mitad ni mucho menos. Eso depende de los valores de las resistencias. Bueno, pues cuando tenemos esto, cuando tenemos más de un dispositivo electrónico conectados en un circuito, de tal forma que la corriente pueda fluir por más de un camino hasta la otra terminal, es decir, que viaje por más de un camino hasta la otra terminal, estamos hablando de circuitos en paralelo. Es decir, aquí tenemos más de un dispositivo electrónico conectado a un circuito eléctrico, como vemos aquí. Pero están conectados de tal forma que la corriente ya tiene más de un camino por donde viajar hasta la terminal negativa. Como vemos aquí, pasa por el multímetro y por aquí por el resistor. Bueno, pues cuando ocurre eso es que tenemos un circuito en paralelo. Bueno, pues aquí lo podéis ver mejor. Aquí tenemos representado el diagrama esquemático de este circuito de aquí. Y aquí tenemos el multímetro y la V representa que está midiendo el voltaje. Bueno, pues la corriente, como digo, viene aquí y en este punto es donde cierta cantidad de corriente viajará por aquí y otra cierta cantidad viajará por aquí. Y luego se vuelven a juntar aquí y toda esa cantidad que teníamos saliendo de la terminal positiva ya se junta aquí y es la misma que tenemos aquí y es la misma que tenemos entrando en la terminal negativa. Es la misma que tenemos aquí, pero aquí ya no. Aquí viajará parte y aquí viajará otra parte. Y eso dependerá de los valores de las resistencias, como digo, pero eso no nos incumbe ahora, eso lo veremos cuando veamos los circuitos en paralelo. Bueno, ¿qué pasa ahora con el voltaje? Porque ahora realmente estamos midiendo voltaje. Si nosotros midiésemos así la corriente, como digo, una vez que llega aquí la corriente, pasa por aquí y pasa por aquí. Entonces, a nosotros nos va a mostrar la que está pasando por el multímetro. Y como no es la misma que está pasando por el resistor y no es la misma que tenemos aquí, ni la que ha salido de aquí, ni la que está entrando de aquí, simplemente la que está atravesando en ese momento el multímetro ya no nos va a mostrar la cantidad de corriente. Y por eso la corriente la tenemos que medir creando un abierto y generando un circuito en serie, para que la corriente solo pueda fluir por un camino y toda esa corriente viaje por el multímetro. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos este abierto y realizamos así la conexión realmente? Y aquí está el multímetro famoso. Pues que no estaremos midiendo nada, por dos razones, y os lo adelanto. Recordad que ahora en este punto ya no tenemos un abierto, sino que ahora tenemos aquí un conductor y aquí el multímetro. Entonces la corriente puede viajar por el multímetro y puede viajar por el conductor, como pasaba con esto, que hemos visto aquí hace un momento. Entonces ya puede viajar por dos caminos. Ya se trataría de una conexión en paralelo y la corriente que está pasando por el multímetro ya no es la misma que tenemos, la total, la que teníamos entrando por la terminal negativa y saliendo de la terminal positiva. Ya no es la misma porque la corriente está pasando tanto por el multímetro como el conductor. Y os adelanto que la corriente va a viajar siempre, más cantidad de corriente va a viajar donde haya menos resistencia, es decir, la resistencia se opone a la corriente. Bueno, pues por donde haya menos corriente, por ahí va a preferir viajar más cantidad de corriente. Pues tendremos más cantidad viajando por donde haya menos resistencia. El multímetro tiene un valor de resistencia muy alto en comparación con el conductor. El conductor prácticamente, recordad que tenía muy baja la resistencia, valores muy bajos, prácticamente cero. Entonces, en este caso, toda la corriente va a viajar por el conductor y aquí no va a aparecer valor alguno porque por aquí no está pasando corriente. En este caso sí, porque aquí tenemos dos valores de resistencias. Bueno, pues quien tenga el valor más alto de resistencia de tanto el multímetro como el resistor, pues pasará menos corriente, simplemente. Pero por los dos van a pasar corriente. Pero en este caso en concreto no, porque el conductor no tiene prácticamente resistencia. Es como si tuviese resistencia cero. Entonces toda la corriente va a viajar por ahí y nada por el multímetro. Bueno, pues eso que quede claro. Como digo, ¿qué pasa con el voltaje, por ejemplo, en los circuitos en serie? Bueno, pues os lo voy a poner rápidamente. Tenemos aquí
imaginemos un resistor y otro resistor conectados en serie. ¿Por qué? Porque la corriente solo puede viajar por un camino, como vemos aquí. Mejor dibujado, ¿eh? Ya lo siento que con el ratón no puedo hacer maravillas. Bueno, pues, ¿qué pasa aquí con el voltaje? Pues que cierto voltaje, imaginemos que aquí tenemos 12 voltios. Tenemos aquí un circuito en serie porque tenemos más de un dispositivo conectados a un circuito y la corriente están de tal manera que la corriente solo puede viajar por un camino, como vemos aquí. Bueno, ¿qué pasa con el voltaje? Pues que el voltaje ahora está atravesando este resistor y este otro. De aquí a aquí tenemos los 12 voltios, porque así está conectado aquí de esta terminal a esta otra terminal. Pero aquí está atravesando cierto voltaje y aquí otro, porque se están repartiendo. Aquí puede caer, por ejemplo, 7 voltios y aquí caerá el resto, los 5 voltios. La suma de los dos voltajes va a ser el total, porque no puede aparecer más voltaje ni menos voltaje del que no existe. Si existen 12 voltios, esos 12 voltios son los que van a atravesar estos dos resistores, pero de formas diferentes. Aquí le van a caer 7 y aquí le van a caer 5, o al revés, o aquí 6 y aquí otros 6, porque puede ser por la mitad, dependiendo de los valores de las resistencias, como hemos visto también con la corriente. Bueno, pues esto es lo que pasa realmente en un circuito en serie, que el voltaje se va repartiendo por los diferentes dispositivos que estén conectados, cuando está en serie. ¿Qué pasa en paralelo, como vemos aquí? Bueno, pues esto que tenemos aquí es lo mismo que si tuviésemos, por ejemplo, aquí una batería, positivo, negativo, y aquí tenemos el multímetro, que está midiendo el voltaje. Bueno, ¿dónde lo tenemos conectado directamente? Lo tenemos directamente a las terminales de la batería, es decir, aquí a una pieza de metal y aquí a la otra pieza de metal. Cada uno de estos metales tendrán potenciales y serán diferentes, y por eso habrá una diferencia potencial y tendremos un voltaje, y ese voltaje será la fuerza propulsora para que las cargas viajen a través del conductor y atraviesen el multímetro. Pero el voltaje va a ser el mismo porque estamos conectados a las terminales directamente. Si no tenemos más dispositivos conectados, entonces todo este voltaje va a atravesar el multímetro. Los 12 voltios, si son 12 voltios, 12 voltios. Lo mismo pasa si tenemos un resistor conectado en vez de un multímetro. Si tenemos un resistor, como vemos aquí, bueno, pues todo este voltaje va a atravesar el resistor, todo, porque lo tenemos conectado directamente aquí. ¿Qué pasa si nosotros realizamos esta conexión? Ahora le ponemos aquí el multímetro. Pues no va a pasar nada, es como si lo estuviéramos independiente, porque cada uno está conectado a las terminales directamente. Directamente, si tuviésemos aquí otro resistor, que ya sería en serie, si aquí tuviésemos, que no tengo aquí sitio, aquí otro resistor, ya esos 12 voltios se repartirían entre estos dos. Pero aquí estarían entre los dos cayéndole los 12 voltios, pero se reparten entre los dos. Pero como solo tenemos uno, todo ese voltaje cae aquí. Y pasa lo mismo aquí, porque también lo tenemos conectado a las mismas terminales. Bueno, pues que sepáis que cuando tenemos circuitos en paralelo, pues por ejemplo, este de aquí, en este punto, tanto el voltaje que cae por el multímetro como el que cae por el resistor es el mismo, porque están conectados en paralelo. Si acabamos de ver un poco la explicación, profundizaremos sobre ello cuando veamos el tema de los circuitos en paralelo, así que no os preocupéis si no os habéis enterado mucho o no os habéis enterado nada. Simplemente estoy dando una explicación rápida para que entendáis por qué ponemos el multímetro o en paralelo o en serie, para que entendáis lo que está pasando tanto con la corriente con el voltaje. ¿Y por qué lo estamos poniendo así? Porque estamos midiendo cantidades diferentes. Cuando se trata de voltaje, como queremos saber el voltaje que cae aquí, en este resistor en concreto, lo tendremos que poner en paralelo a él, para que ese voltaje sea el mismo que también atraviesa el multímetro y es el que nos va a mostrar aquí como valor. Bueno, pues simplemente aquí lo veis bien. Aquí el resistor está conectado a la terminal positiva y a la negativa de la fuente de voltaje, pero también el multímetro está conectado a esa fuente de voltaje independientemente. Entonces, el voltaje que cae aquí es el mismo que atraviesa aquí y que atraviesa aquí. Bueno, pues simplemente explicándolo rápido. Como digo, ya lo veremos en sus vídeos correspondientes. Bueno, ¿cómo terminamos de realizar las conexiones y las mediciones del voltaje? Bueno, pues el cable negro, que se conecta a las terminales negativas, va en COM. Siempre va en COM, porque es el punto de referencia. Y el rojo, que es para conectar las terminales positivas, va en este de aquí, donde pone voltaje y resistencia. Y aquí va el cable rojo. Cuando se esté midiendo corrientes, el cable rojo va en uno de estos dos, dependiendo de las cantidades que se esté midiendo. Pero como estamos midiendo voltaje, si fuera resistencia, pues también va en esta terminal de aquí de la derecha, ¿vale? Que quede claro. Bueno, ahora como terminamos de realizar la medición, bueno, pues nos situamos en la función de voltaje
continuo, que es lo que estamos midiendo, y si, por ejemplo, tenemos aquí 12 voltios, eso es lo que va a atravesar aquí y lo que va a atravesar aquí. Bueno, pues como sabemos que son 12 voltios, no nos vamos a situar aquí porque esto nos está diciendo que va a medir hasta 200 milivoltios. Y este de aquí, que lo he tapado, son hasta 2 voltios. Y este hasta 20 voltios. Este de aquí, bueno, pues nos situaríamos en el de 20 voltios, porque estamos midiendo 12 voltios. Entonces siempre nos tenemos que situar en un intervalo mayor a lo que se está midiendo. También tenemos hasta 200 voltios y hasta 1000 voltios. Bueno, pues así realizaríamos las mediciones de voltaje. Ya hemos visto que en voltaje el multímetro lo tenemos que poner en paralelo para que el voltaje sea el mismo, que está atravesando tanto el resistor, que es lo que se está midiendo, como por el multímetro. Y cuando estamos realizando mediciones de corriente, tiene que ponerse el multímetro en serie, para que la corriente solo tenga un camino y la que está atravesando el multímetro sea la misma que tenemos por el circuito. Bueno, pues simplemente eso. Y vamos a acabar viendo cómo se realizan las mediciones de la resistencia. Mirad, imaginemos que hemos comprado unos resistores de 10 kiloohmios y nos han llegado, y por la banda de colores que nos ha ofrecido el fabricante, podemos, a ver si puedo hacerlo un poco mejor, así, podemos comprobar que realmente se trata de resistores de 10 kiloohmios. Pero ahora lo queremos comprobar con el multímetro, o por lo menos ver cuál es el valor que nos va a dar aproximado a los 10 kiloohmios, porque recordad que hay una tolerancia y podemos tener valores diferentes a esos 10 kiloohmios en un rango de valores. Bueno, queremos comprobar cuánto nos va a dar este. Bueno, pues el cable rojo lo conectamos a la terminal positiva y a una de las patillas del resistor, y lo mismo con el cable negro en la terminal negativa y una de las patillas. Y ahora me da igual que el positivo se conecte aquí o aquí y el negativo aquí que aquí. Me da igual, porque realmente las patillas no están conectadas a un circuito externo, un voltaje externo. No, ahora el voltaje viene del propio multímetro. Bueno, pues entonces por eso me da igual, porque aquí es el resistor el que está cerrando el circuito y no este circuito en concreto como tenemos aquí. Bueno, pues así es como realizaríamos la medida de la resistencia de un resistor, por ejemplo. ¿Cómo medimos nosotros el de este resistor? Imaginemos que tenemos una placa de pruebas, y de la placa de pruebas voy a hablar en el vídeo que hablemos de la seguridad, para que veáis qué es esto de las placas de pruebas y entendáis un poco cuando hablo de ellas, que sepáis lo que está ocurriendo. Bueno, pues imaginemos que aquí tenemos muchos dispositivos electrónicos conectados entre sí y mediante cables. Y ahora hacemos un cálculo de la corriente y vemos que la hemos medido y no nos está dando esa corriente en concreto. Y creemos que este resistor está fallando. Bueno, pues lo que hacemos es apagar la fuente de alimentación con un interruptor mismamente para crear un abierto y ya que no fluya corriente. Y luego nosotros este resistor lo quitamos directamente de la placa de pruebas, porque la placa de pruebas tiene simplemente unos agujeros donde se introducen las patillas y ya está, no hay que soldar nada. Entonces nosotros lo podemos quitar cuando queramos. Bueno, pues la quitamos y realizamos la medición. Bueno, pues aquí lo podéis ver. Deciros que lógicamente la mayoría de las veces no podremos ni hacer abiertos para medir la corriente ni quitar resistencias que estén soldadas. Entonces, más adelante veremos cómo realizar, por ejemplo, medidas para la corriente, realizando otro tipo de medidas, por ejemplo, el de la resistencia o el de voltaje, y así obtener cuánta corriente tenemos en otro punto. Pues vamos a practicar en eso y lo vamos a ver cuando empecemos a ver los circuitos en serie en paralelo y profundicemos sobre ello. Bueno, pues aquí tenemos las conexiones y, como digo, me da igual que el positivo esté aquí o aquí, que el negativo aquí o aquí, porque ahora la fuente de alimentación es el propio multímetro. Bueno, ¿y cómo terminamos de realizar la medición de la resistencia con el multímetro? Bueno, pues como antes, el cable negativo, que es el de punto de referencia, pues va en COM. Esto es para las tres mediciones igual. Y ahora el rojo sigue yendo en la derecha, porque vemos que aquí es para el voltaje y la resistencia. Entonces, cada vez que estemos midiendo voltaje y resistencia, el rojo va a ir en la terminal de la derecha, donde pone voltaje y resistencia, y el negro, donde pone COM. Cuando estemos midiendo corriente, pues el negro va a ir en COM y el rojo va a ir en una de estas dos, dependiendo de la cantidad que se esté midiendo de corriente. Simplemente así de fácil. Ya veis que esto es muy intuitivo. Ahora, ¿cómo medimos nosotros el voltaje? La resistencia. Imaginemos que son de 10 kiloohmios lo que estamos midiendo. Bueno, pues tendremos que situarnos en la función de resistencia y luego escoger el intervalo adecuado. Este es hasta 200 ohmios, este es hasta 2 kiloohmios, este hasta 20 kiloohmios, este 200 kiloohmios, 2 megaohmios, 20 megaohmios y 2000 megaohmios. Bueno, pues como estamos midiendo 10 kiloohmios, tendremos que situarnos en este de aquí, que es un intervalo mayor a lo que se está midiendo, es decir, 20 kiloohmios. Este mide hasta 20 kiloohmios. Bueno, pues si nos situamos en el de 2 kiloohmios, no vamos a medir nada.
Bueno, pues simplemente ya hemos visto cómo se realizan las mediciones, profundizaremos más sobre ellas, igual que en los circuitos en serie y paralelo. Ya en el siguiente vídeo vamos a hablar de las ventajas que tienen estos multímetros digitales frente a los analógicos, y también vamos a ver cómo realizar las mediciones que acabamos de ver con los multímetros analógicos y ver cómo se interpretan los datos que nos está mostrando. Hasta la siguiente.